Bueno, hoy nuestro pastor va a comenzar a enseñar sobre el tema de los ángeles y de forma específica va a tratar de qué son los ángeles, cuándo fueron creados los ángeles. Así que le invito a que busque su Biblia y la abra en el libro de Nehemías, el capítulo 9, en el versículo 6. Vamos a leer primero y luego vamos a ir al libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 14. Y dice así Nehemías 9, el versículo 6. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. Amén. Ahora vamos a ir a buscar Hebreos. Hebreos capítulo 1 en el versículo 14. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes espíritus. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Amén. Muy buenas tardes. Me alegro de estar un jueves más aquí en este contexto de los estudios bíblicos. Comenté la semana pasada que hoy comenzaríamos a hablar de los ángeles dentro de la serie sobre teología sistemática que hemos comenzado. Estaremos 3 jueves abordando el tema de los ángeles y tratando principalmente 4 aspectos sobre ellos y qué debemos de saber sobre los ángeles. Para ello vamos a seguir el esquema que plantea Wayne Grudem en su libro de teología sistemática. El primer punto es ¿qué son los ángeles? El segundo, ¿cuándo fueron creados los ángeles? El tercero, el lugar de los ángeles en los propósitos de Dios. Y el cuarto, nuestra relación con los ángeles. En la sesión de esta tarde trataré de abordar los 2 primeros. ¿Qué son los ángeles y cuándo fueron creados? ¿Qué son los ángeles? Es una buena pregunta para empezar este tema. Grudem, en su teología sistemática, define a los ángeles de la siguiente manera. Los ángeles son seres creados, espirituales, con juicio moral y alta inteligencia, pero sin cuerpo físico. Y en total vamos a ver 11 aspectos que nos van a ayudar a saber mejor qué son los ángeles. El primero es que son seres espirituales creados. Eso significa que no han existido siempre, sino que son parte del universo que Dios creó. Por ejemplo, en Nehemías 9:6 encontramos una referencia a esta realidad. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste el firmamento, los cielos y todas las estrellas. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú los preservas a todos y los ángeles del cielo te adoran. También Pablo nos dice que Dios creó todas las cosas visibles e invisibles por medio de Cristo y para Él. Y de forma específica incluye el mundo angélico. Por ejemplo, en Colosenses 1:16. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tal como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por otro lado, los ángeles tienen criterio moral. Lo vemos, por ejemplo, en Judas 6, que nos cuenta cómo algunos de ellos pecaron y cayeron de la posición que tenían. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad, en espera del gran día del juicio. Sabemos también que son inteligentes y se refleja cuando hablan con los seres humanos. Por ejemplo, en Mateo 28, del 5 al 7, encontramos un ejemplo. Entonces el ángel les habló a las mujeres: no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Por otro lado, en Apocalipsis 5, versículos 11 al 12, vemos su capacidad de cantar
y alabar a Dios por medio de sus voces. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. En Hebreos 1:4 leemos que los ángeles son espíritus y no tienen cuerpo físico. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Y esto significa que por lo general no los podemos ver a menos que Dios nos dé una capacidad especial para verlo, como se la dio a Balaam, ¿se acuerdan? Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirle el paso porque con terquedad te me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Leemos en Números 22:31. En cambio, en sus actividades ordinarias, por ejemplo, de guardarnos o protegernos o unirse a nosotros para alabar a Dios, son invisibles. Leemos en el Salmo 34:7, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Y leemos en Hebreos 12:22, en cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Creo que es bueno que hayamos leído todos estos versículos y sepamos también lo que implican para nosotros en cuanto a lo que son los ángeles. Y llegamos a nuestro segundo punto en cuanto a qué son los ángeles. Hemos visto en primer lugar que son seres espirituales creados y ahora el segundo aspecto es que hay otros nombres que se le dan a los ángeles. La Biblia a veces usa otros términos para referirse a los ángeles, tales como hijos de Dios. Podemos leer en Job 1:6, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. He leído en la Biblia de las Américas. También se les llama santos, como podemos leer en el Salmo 89:5. Todo el cielo alabará tus grandes maravillas, Señor. Multitud de ángeles te alabarán por tu fidelidad. Y en la Biblia de las Américas leemos: los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Aquí, con santos, en la Biblia de las Américas se está refiriendo a los ángeles. También encontramos textos donde se les denomina mensajeros o se hace referencia a ellos como tronos, dominios, principados y autoridades. Y llegamos al tercer punto, otras clases de seres celestiales. Hemos visto que son seres espirituales creados que reciben otros nombres aparte de ángeles. Y en tercer lugar, hay otros tipos específicos de seres celestiales que se mencionan en la Biblia. Sea que pensemos que son tipos especiales de ángeles en un sentido amplio del término, o que pensemos que son seres celestiales distintos a los ángeles. Con todos son seres espirituales creados que sirven y adoran a Dios. Por ejemplo, están los querubines, a los que se les dio la tarea de guardar la entrada del huerto del Edén, y frecuentemente se dice que Dios mismo tiene su trono entre querubines. Después están los serafines, otro grupo de seres celestiales que se mencionan solo en Isaías 6, del 2 al 7, en donde continuamente adoran al Señor y claman el uno al otro. Vamos a leer los primeros 3 versículos y dice: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban.
se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, toda la tierra está llena de su gloria. Y después, en Ezequiel y Apocalipsis, encontramos otra clase de seres celestiales, conocidos como seres vivientes alrededor del trono de Dios. Leemos en Apocalipsis 4, 6 al 8: delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por delante y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león, el segundo como un buey, el tercero tenía cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que siempre fue y que es y que aún está por venir. Por tanto, encontramos, aparte de los ángeles, a los querubines, serafines y la clase de seres celestiales conocidos como seres vivientes alrededor del trono de Dios. Y llegamos al cuarto punto, el hecho de que hay rangos y órdenes entre los ángeles. Hemos visto que son seres espirituales creados que reciben otros nombres, aparte de ángeles, que hay otros tipos específicos de seres celestiales que se mencionan en la palabra. Y en cuarto lugar, vamos a ver que hay rangos entre los ángeles. Efectivamente, la Biblia indica que hay rangos y órdenes entre los ángeles. A Miguel se le llama arcángel en Judas 9, título que indica gobierno, autoridad sobre otros ángeles. Se le llama uno de los príncipes de primer rango en Daniel 10:13. Miguel parece ser un líder en el ejército angelical. Podemos leer: entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Apocalipsis 12. Y Pablo nos dice que el Señor volverá del cielo con voz de arcángel, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primera Tesalonicenses 4:16. Si esto se refiere a Miguel como el único arcángel o si hay otros arcángeles, la Biblia no nos lo dice. En quinto lugar, los ángeles tienen nombre y conocemos algunos, la verdad que no muchos. Solo 2 ángeles se mencionan específicamente en la Biblia por nombre. A Miguel se le menciona en Judas 9 y como acabamos de leer en Apocalipsis 12, 7 al 8. Al ángel Gabriel se le menciona en Daniel 8:16 y 9:21 como el mensajero que vino de Dios a hablar con Daniel. A Gabriel también se le identifica como el mensajero de Dios a Zacarías y a María en Lucas 1. Y llegamos al sexto punto, es que solo pueden estar en un lugar a la vez. Hemos visto que son seres espirituales creados que reciben otros nombres, aparte de ángeles, que hay otros tipos específicos de seres celestiales que se mencionan en la Biblia. Los ángeles tienen rango, tienen nombre, y conocemos por ejemplo a Miguel y a Gabriel. Y el sexto es que solo pueden estar en un lugar a la vez. La Biblia frecuentemente presenta a los ángeles viajando de un lugar a otro, como podemos ver en Lucas 1, 26 al 28. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. También en Daniel 10, del 12 al 14, podemos ver esa realidad en el desplazamiento de Miguel. La idea de que un ángel puede estar solo en un lugar a la vez concuerda con el hecho de que los ángeles son seres creados, a diferencia de Dios, que es omnipresente, pues son criaturas finitas y por consiguiente limitados a estar en un solo lugar a la vez, como todo lo demás que Dios ha creado.
Y otro aspecto a saber en cuanto a los ángeles es cuántos hay. Aunque la Biblia no nos da una cifra del número de ángeles que Dios creó, es evidente que hay un gran número de ellos. Leemos en Deuteronomio 32:2, dijo el Señor, vino del Sinaí y le esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte Param, y vino de en medio de 10.000 millares de santos. A su diestra había fulgor centellante para ellos. También leemos que los carros de guerra de Dios se cuentan por millares. Salmo 68:17. Cuando leímos Apocalipsis 5:11, vimos que el número de ellos era millares de millares, millones de millones. Esta expresión indica un número asombrante, pero grandísimo, asombrosamente grande desde el punto de vista humano. Una asamblea innumerable de seres angélicos que alababan al Señor, que alaban a Dios. Lo vamos a dejar aquí por esta tarde. Hemos visto 7 puntos de los 11 que nos van a ayudar a definir qué son los ángeles. Hemos visto que son seres espirituales creados, que reciben otros nombres, aparte de ángeles, que hay otros tipos específicos de seres celestiales que se mencionan en la Biblia, que los ángeles tienen rango, que tienen nombre, conocemos por lo menos a Miguel y a Gabriel, que solo pueden estar en un lugar a la vez, y en séptimo lugar, que son incontables. Los otros 4 puntos los vamos a dejar para el siguiente jueves. Que tengan un final de día muy bendecido y un abrazo enorme para todos.